bisturí, gasas. Y mi primer dedo no funciona. El de la mano. No, Alfonso, estamos. Es que en la planta siempre baja. monopoliza. Siempre. Se llama pulgar. Ay, tú no pasas que no pasas el filtro de la Lina, que ya te lo digo, que presenta al invitado. Pero él lo ha dicho muy bien, es que antes de que el invitado nos diga algo, es muy importante diferenciar entre el pulgar de la mano y el dedo gordo, que a veces hay hasta de blanco. Alina me está diciendo, por el pinganillo que presentéis. Repite, porque fue un podcast muy chulo el que hicimos ¿Y muy seguido? Previo. Repite el doctor Gastón Slulittle, que nos va a contar cosas de problemas del primer dedo del pie. ¿Vale? Él hizo la residencia en el Hospital Italiano y actualmente trabaja en Madrid, en el Hospital Quirón. Y no lo habíamos tocado previamente en estas 5, ¿no? Llevamos 5 temporadas, y es la artrosis del primer dedo del pie. Sí, eso no existe, hombre. Claro. Polemizador. Bueno, entonces. Polemizador. Solo existe la bizartrosis. Claro. De verdad. De verdad, ¿de qué me vais a hablar? Menos mal que estamos los de pito. Pues no, escúchame, es una patología que es muy frecuente, por ejemplo, en corredores. Es muy frecuente. Claro. Entonces, si queréis, no sé, ¿cómo estáis? Venga, sí que un caso clínico, ¿no? ¿Gastón, te apetece? Perfecto. Vamos a pasar consulta. A doctora, caso clínico. Caso clínico. Paciente, 45 años, ¿vale? Corredor, por ejemplo, de maratones, y desde hace un año, lo que vulgarmente llamamos un runner, con colorinchis y tal, fosforitos. Nayanas. Qué bonito, tío. Nos ha superado el pádel, que lo sepáis. Seguir. Presenta dolor en la articulación, dolor en el antepié, ¿no? Se señala pues, más hacia el primer dedo, sobre todo en la zona dorsal, ¿no? Cuando hace la carrera, lleva un rato. Bueno, pasa al principio del movimiento, quizá. Bueno, lo veremos. Pero luego se lo mueve el dedo, se quita la zapatilla, no sé qué me pasa, se quita la zapatilla, pero esto se mueve bien porque me duele. Y así, abuela pluma, ¿qué sensación te da cuando que te cuentas? Imagínate, no sé, quieres que vengas sin radiografía, ¿no? O sea, sí, una consulta. Vale, pues un amigo. Vale, venga. ¿Qué tengo? Sí. ¿Qué tengo? A ver, ¿qué me pasa, doctor? ¿Qué me pasa, doctor? Efectivamente, es un poco lo que dijo. En realidad Lo consulta por WhatsApp. Sí, a ver. Es un amigo de una foto y se me duele aquí. Exacto, me duele aquí, exacto, es así. Exactamente. A ver, voy a tener que anticiparme un poco lo que íbamos hablando, ¿no? Acá hay 2 patologías, 2 entidades en el mundo del tobillo y del pie, que son el hallux limitus y el hallux rigidus, que, se ha hablado mucho, se cree que el hallux limitus es el prolegómeno, o sea, el estadio previo a un hallux rigidus. Bueno, sí, lo que dicen, se cree. Pero yo creo que son 2 entidades que se manifiestan distinto. Alfonso no está entendiendo nada. Bueno. Más claro todavía. El hallux limitus es una disfunción mecánica de la primera metatarsofalángicas o del primer rayo, que se cree que tiene que ver con el acortamiento del gemelo, que radica en una mala mecánica, una limitación de la dorsiflexión, que en teoría puede llegar a desencadenar un hallux rigidus. Una vez que el paciente que tiene un dolor metatarsofalágico ya instalado, ya tiene algún grado de compromiso articular. Es muy raro, yo coincido con Alex, menos mal que tengo acá un cómplice. Son pacientes que vienen explicando cosas diferentes. Exactamente. El paciente, yo creo que el hallux limitus es algo que está, es un problema que está escondido. O sea, un paciente que viene o por una metatarsalgia o, y acá voy a abrir un capítulo, por un neuroma de Morton, por alguna marcha de supinación, por una patología que implique una marcha de supinación, tenemos que ir a buscar el límite. Claro, me duele el primer dedo y el pie lo que hace es. Pero cuando te viene a ver, no te viene a ver por el primer dedo. Absolutamente. El limitus no te viene a ver. Ese paciente probablemente tenga 45 años runner, probablemente tenga a lo mejor un hallux rígido leve. Probablemente, pero ya en un estadio ya sidorítico, ya está entrando en compromiso articular. Ese es un poco mi... Y el del rigidus que decías tú, Eva, es el que te viene y te dice que le duele el primer dedo.
Y es un paciente que luego del primer dedo. Exacto. Vale, entonces, yo creo que entonces, si está claro la radiografía, el rigidus, pues bueno, ya lo tenemos claro, pues, ¿no? Exacto. Artrosis, primera articulación metatarsobálgicas, Exacto. técnicas quirúrgicas, está claro, ¿no? Le duele, pa. Lo apasionante de la Pero a mí es el límite. a mí me gusta más, el salseo está en que mueve bien el dedo, viene por el Morton, radiografía casi normal, a mí me duele, no puedo correr, pero yo quiero correr la 150K, ¿eh? Claro, qué zapato. Claro, vamos a entrar en eso. Ahí. Yo hasta 45 puedo correr bien, pero a partir del 46 me empieza... 46, Sí, claro. el 150. Pero que sepáis que están llenas las consultas de estos pacientes No, claro. y que algún día quizá te dé por hacerlo, Eva. ¿Qué podemos hacer por ellos? O sea, ¿cómo lo abordas esto? Bueno, te estás metiendo ya en un terreno que ya Pero has excede... venido aquí para esto. Bastón, si no lo hacemos, no, claro. Al fango. No, a ver, hablando en este paciente puntualmente, Vamos a ayudarle. es muy importante, pero extremadamente importante discriminar entre lo que es un problema del pie y lo que es un problema de una injuria externa. Esto lo digo realmente. Lo que es un runner, cuánto corre, qué edad tiene, qué tipo de pie tiene. O sea, hay cosas que no todos los pies pueden hacer, o el que viene con un barefoot. Entonces, ojo, Cuidado con esto, porque que estás metiendo. no importa, pero el problema no es siempre del pie. El problema muchas veces está afuera. Y si el paciente pretende que uno operando resuelva algunas cuestiones, Vas a fracasar. sí, va a Vas fracasar. a fracasar. Entonces, Complicado este paciente de Gastón, ¿eh? Es complicado, eso ¿eh? hay que verlo de entrada y aclararlo de entrada. Y si lamentablemente a lo mejor no agrada lo que uno dice, Somos 15.000 traumatólogos en España, pues que cambie de traumatólogo. Pero vamos a ver, pero vamos a intentar solucionárselo. bien. ¿Cómo lo solucionamos? O sea, no sé, algún tipo de calzado. Bueno, hay trucos, Vamos a por los trucos, vaya. hay plantillas, no vamos a poner acá, pero una plantilla con una lux limitus, lo que se llama con la cuña cinética de Dannenberg, que no nos vamos a poner a hablar. Sí, bueno, no, pero que sería. Cuéntanos biomecánicamente qué es. Esto estamos hablando del segundo grupo de pacientes. Digo para cerrar el primero. El primer grupo de paciente, que Gastón lo ha explicado muy bien, es un paciente que hay que hacerle entender que no está construido para hacer 150K. Ya, pero eso tú sabes que eso es complicado. Ya. Eva, Bueno, por muchas cosas que tú le puedas explicar y por muchas plantillas que le puedas acabar haciendo, pero vamos a su intentarlo. constitución Ya, pero vamos a intentarlo. va a acabar fracasando. Pero vamos a intentarlo. Y no le vamos a arreglar el problema operándole el pie. Simplemente o hace un plan de entrenamiento con un súper entrenador personal o difícilmente. No todo el mundo puede. Es que menos hemos ido a un extremo, os habéis pasado un poco, 150K. Quedémonos en la media maratón, que es donde tenemos al populacho en todo el mundo. 20K. Entonces vamos ya a la segunda parte. Pero es que pongo el matiz porque de verdad que hay gente muy joven escuchando esto y que de verdad que la solución del límite es Pero en si yo le digo a un 150K. paciente, ya, vale, vamos a ver, Alex, y me llega este chico, vamos a intentarlo. Pero ¿cómo lo intentarías? Tú le has explicado toda la biomecánica, toda la parafernalia esta. Dices, vamos a intentarlo. Probablemente no lo consigamos, pero vamos a intentarlo. Y en algún grupo de pacientes que entiendan qué es lo que le pasa y además ayudándose por un fisio o por entrenador, lo que sea, a lo mejor sí que sacamos adelante a este paciente y va a decir, déjate correr. No es el caso. Entonces, 150. ¿cómo le podemos ayudar? Claro, para que pueda hacer la 150. Bueno, a ver, uno es una plantilla que es una plantilla específica que mejora la mecánica de la plenar. ¿Cómo la mejora? ¿Cómo la mejora? Bueno, no nos vamos a poner a explicar un poco, pero bueno, Pero un poco para que lo entienda. permitiendo que flexione más plantarmente el M1 para que se desplace con mayor naturalidad. ¿Es la que lleva el soporte hacia el primer dedo? Yo tenía entendido que las... Es que tiene como una poco de balance. como una descarga. Exacto. Después está una prolongación de Morton, que Esa es la que yo conozco. en teoría es más para una luz rígido. Lo que hace esa es limitar la dorsiflexión. Y una a favor que tenemos son los calzados con suelas en balancín, que ahora afortunadamente están muy de moda. Uno va a cualquier tienda y ve que todas las zapatillas tienen esta forma. Sí. Y lo cual es... Que eso fue el inicio de la CMBT, ¿no? Que luego ya es. Exacto. Ya ahora las tienen todas las marcas más conocidas, lo cual es genial. O sea, que le podríamos dar ese tip al paciente, ¿no? Es decir, Exactamente. calzado con suela en balancín, ¿no? Tipo zapatilla. Pero eso entiendo que para su día a día, ¿no? Sí. Bueno, pero ese mismo paciente puede venir y decir, yo de día a día uso zapatos de vestir. Claro. Bueno, le tiras. Sí, complicado. O una mujer que te diga que usa tacones, también es un problema. Pero bueno, convengamos que es una Pero sí, ¿no? ayuda. Hay que intentar que haga eso. Bien. ayuda. Claro, por eso sería un tip para este paciente explicándole todo esto, que le podemos contar todas estas movidas, pero el paciente dice, ya, pero ayúdeme, ¿vale? Por lo menos para intentarlo. Y una vez, entonces, si esto no funciona en una lux limitus, en algún momento que la lux limitus hemos quedado que radiográficamente
prácticamente no hay nada. O sea, es como que vengo, me duele y usted me dice que no tengo nada. Esa sería un poco la historia, que se queda como despagado. ¿Te planteas algún tipo de actuación más, quirúrgica, no quirúrgica? ¿Qué te plantearías a partir de ahí? A ver, otra cosa que no hemos mencionado, otro elemento que puede, iba a decir una palabra en argentino, pero Dilo. chillar y que puede doler, son los sesamoides a veces. Cierto. ¿Cuál es uno de los peores escenarios que uno puede tener en esa circunstancia? Porque uno empieza ya a nivel 7, porque empieza a pensar que el acortamiento y la mala mecánica están generando dolor en el sesamoide. Entonces, bueno, se empieza a guiar la En la planta, dolor en la planta, ¿no? De que me... Pero no estás nada equivocado, Bueno, Gastón, bueno, porque es un problema biomecánico. Luego en privado me explicas los niveles, porque vamos subiendo de nivel. No, pero... es un problema. El nivel 7 es el nivel desvelo. O sea, está a las 3 de la mañana y de golpe se despierta diciendo yo tengo que hacerle una sesamoiditis a este paciente. Y dices, podré, ¿qué estoy haciendo? Pero realmente es un problema biomecánico. Pero sigue, Gastón, ¿qué vamos a...? Estamos llegando al límite. Eva está llegando y nos quedan 3 minutos. Sí, Eva está llegando a qué le vamos a ofrecer quirúrgicamente al paciente este que ha fracasado a todo, Gastón. A plantillas, a todo. Ustedes saben perfectamente que en traumatología hay cirugías ganadoras y perdedoras. ¿Ok? Entiendo por lo que he estado escuchando que yo esto no tal, que tiene pinta de ser perdedora. Pinta de ser Por lo que sea, ¿eh? una moneda. Exacto. Sí, porque ¿Pero y eso se lo ofreces? yo trato de que no. Correcto. Trato de que no. Ese es mi consejo. O sea, si la cuestión va muy al límite, como dice Eva, y hay que hacerlo, bueno, ahí uno puede pensar si tiene hacer una queilectomía dorsal o alguno un poco más jugado hará un alargamiento gemelar o hará ¿Tú crees que el alargamiento gemelar, es decir, toda esa cadena que llega justo, gemelo, Aquiles, fascia plantar y dedo gordo, ¿tú crees que desde arriba liberando podría...? No puedo dejar de ver al paciente entero que corre 45K. Entonces, francamente, me cuesta creer que a ese paciente esa cirugía le va a solucionar el problema. O sea, en ese caso hipotético, no estamos hablando. Con lo cual, si no, nos iríamos a alguna técnica de preservación. O sea, porque bueno, el futuro de la lunis y para progresar los rígidos al final es pero fusionar. déjame decirte una cosa. De cualquier manera, afortunadamente, este paciente con un hallux limitus es un paciente muy poco frecuente. Porque el pie, afortunadamente... Depende de qué escenario. Pero el pie tiene ese mecanismo de supinación que tiene el pie es muy efectivo para engañar esa articulación. Entonces, el escenario... Lo que viene con la sospecha de Morton. Pero estos pacientes en manos de un buen podólogo biomecánico normalmente no se escapan. No llegan al... Con la plantilla, con la famosa plantilla. Pero estás hablando de tipos de plantillas y yo todo este debate ya no lo tengo. O sea, yo tengo mis 3 podólogos con perfiles diferentes, ya lo he contado en algún podcast antes, y ahí van y no han vuelto. Evidentemente algunos tendremos, ¿eh? Sí, y llegaremos, pero son muy pocos. De lo que te llega a la consulta con una metatarsalgia de Medos o con un Morton, como dice Gastón, acaban en quirófano, son muy pocos. Muy pocos. Y después sí puede aparecer el paciente con un hallux rígido leve, que también ese es otro problema. Otro, sí. O sea, sería el intermedio. Claro, pero bueno, pero ya tenemos un enemigo concreto ahí. Ahora sí. Claro, se llama. Por cada radiografía sí que tú verías ya pues, un grado 1, un grado 2. Puedes intentar una ostotomía de Weil, puedes intentar... Ahí sí que sería... Ahí soy más suelto para indicar una queilectomía, una descompresión de M1, sí, ahí sí. ¿Cuál es la que más te gusta? A mí me gusta mucho la de la descompresión, hace muchos años que la hacemos, es un procedimiento muy... ¿Pero con qué tipo de osteotomía? Se llama Waterman, es como si fuera una especie de chevron, pero que el brazo horizontal puede ser un poco más en flexión plantar o horizontal, pero igual el concepto es descomprimir y plantarizar. Descomprimir y plantarizar, acortar el primer metatarsiano. Todo eso. Liberas toda la fascia plantar de la base de la falange y eso, ¿no? Ahí sí que lo hago. Bueno, no sé. Ni tocarlo. En mis manos ni tocarlo. Bueno, no cuesta. Es apasionante, ¿eh? A Gastón lo ponemos en aprietos de verdad, lo digo porque hay que ir cerrando. Ya, pero no sé, un día de esto lo traemos para hablar de Juanete, ¿no? De Juanete de la paciente de Juanete. De eso puedo hablar hasta yo, es que eso no vale. ¿Ya estamos quitando la importancia? Pero si nos hemos dicho Juanete y cree que estamos hablando de una paciente que se llama Juana. Exacto, la Juaneta. Deja. Gastón, para ir cerrando, ¿qué aconsejarías a los compañeros que ven este tipo de paciente con esta clínica tan... Además, bueno, espera un segundo antes de eso. Muchas veces, creo que habéis hablado de detalles muy técnicos, ¿vale? Pero sí que me gustaría, para los que no vemos pie habitualmente,
¿cómo diferenciamos este tipo de pacientes a nivel más básico? Es decir, me viene un paciente con un dolor en M1 o me viene con un Morton. ¿Qué trucos nos podrías decir a los que no estamos acostumbrados a ver el pie para diferenciar esto y saber lo que es importante y derivarlo al pie o lo que puedas seguir tú y realmente tratar al paciente? Bien, eso es un buen dato porque sí es preocupante alguien que no esté en el tema y que se vaya directo a la metatarsal o al Morton y empiece a hacer cosas ahí, y eso ese sí es un escenario. Claro, porque ahí empiezas que sin filtro, que sin... Siempre que tengas una metatarsalgia mecánica o neurítica, tenés que analizar el primer rayo. Y, por ejemplo, tip número uno. Si tiene un juanete, si tiene una luz rígido, y si no ves nada, una lux limitus, poner el tobillo en 90 grados, intentar hacer dorsiflexión, es muy fácil de hacer, es muy reproducible de hacer, y si ya ves que no eleva, ahí ya tenemos problema en más en O un dedo en cuchara, que también es típico. ¿Qué es exacto? Cuenta. El dedo de cuchara es la limitación de la dorsiflexión metatarsofalángica. Esto. La compensa con el falángica. Ahora hace la propulsión. Esto es un reflejo de que esta no funciona. Correcto. Tienes que hacer el despegue y necesitas... Entonces ya, al menos, para un traumatólogo general, saber que, ojo, no te focalices en el Morton, empieces a pinchar, a operar Mortons, a hacer autonomías de Whale. Sino cuida un poquito en M1 y diferencia cosas, ¿no? Exactamente. Enfocar el paciente. Ya con eso, ya creo que es suficiente. Me ha gustado esto, sí. Yo voy a hacer la pregunta, Alfonso. ¿Sabes lo que estoy pensando ahora? Sí. Lo sabes, ¿no? Lo sabes. Porque la misma pregunta que ha hecho él, la que iba a hacerle yo. Ah, vale. Si nos enfocáramos en el paciente que viene con metatarsalgia en M2, en M4, Mortons que no son Mortons. Pareja mental, que soy. Es que es un poco... Esto me empieza a dar miedo, ¿eh? Empieza a dar miedo porque tú eres bastante merengue. Gastón, ¿algún consejo más a los que se dedican al mundo del pie tobillo? En general no. Otra cosa que la dejo abierto para otro podcast. En general no, bueno, en general Eso, no, Vale, ven, nos abierto algo, va. que me quedé pensando, no quise complicarla más, el cabo sutil en los corredores. Que es un pie rígido con mala amortiguación. gran capítulo. Ahí nos metemos en un fregador. El mundo runner, ¿eh? Bueno, es que al Hostia, final- todo el mundo se pone a correr y tenemos unos pies que... Y voy a decir otra cosa, es el tipo A mí no me de pie persigue más. más frecuente. Exacto. ¿Sí? ¿Cuál? El Cabo sutil es el tipo de pie más frecuente. Y el que más dolores de cabeza da cuando nuevamente no es tan difícil acabar teniendo luz. Gastón es un hombre de retos, ¿eh? Y esto me Ah, ha gustado. Sí, le mola. Fíjate que no me gusta el pie, pero... sí. Habitualmente somos nosotros los que tensamos tensamos cariñosamente. Por eso, digo, no sé si... Que uno... Pero claro, vamos a ver, pues si tenemos a uno de los mayores publicadores de cirugía de pie y tobillo. O sea, es que es un lujo tenerlo. Aprovecharlo. Sí, ya, Lo que hay que aprovecharlo. pero nos ha retado, Eva. Y lo de los retos, a ver qué dice la jefa, ¿eh? A ver qué dice la jefa. Es como cuando te dice, Ya. no hay huevo. Esa. Sí, toma la cerveza. Pues Aguántame la cerveza. Gastón, un placer, de verdad. Muchísimas gracias. de verdad que sí. Alfonso y Eva. A mí me he enterado hasta yo. Perfecto, no, vos. Te lo prometo. ¿Cómo era esa palabra que has dicho? ¿Cuál? ¿Cuál de todas? La putina, la argentina. ¿Qué era eso? Chillares. Alarma. Alarma. Ah, vale. El cierre, Alfonso, el cierre. A ver cómo lo haces ahora redondito este. Fíjate que andaba yo dándole vueltas, llevo medio programa pensando, pues estaba un poco Sí, desconectado del pie, ya sabes. Sí, es normal. Que Y es que vuelve a encajar. Porque fijaos que a veces, como cirujano de mano, para seguir, hay que empezar de nuevo focalizándose en M1. M1. ¿Vale? M1. Rayo, como El rayo de M1. Así que esto ha sido Entre Traumas.